No a la Navidad. Sí, así se presentan algunos de los letreros inmensos que tratan de abolir el día en que se celebra el nacimiento de Jesús. Muchas personas han llegado hasta las cortes precisamente porque quieren deshacerse de ese día. Ellos presentan el argumento de que se debe separar a la iglesia y el Estado. Y esa costumbre de origen pagano no debe tener lugar en el siglo XXI. ¿Qué tal acerca de los mitos y las verdades sobre el día de la Navidad? ¿Qué podemos aprender acerca del mismo? Como cristianos, nosotros deberíamos celebrar un día particular para la Navidad. Si quieres conocer más acerca de los mitos y las verdades sobre ese día, quédate con nosotros, aquí en Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Continuamos con esta serie acerca de los orígenes de las Navidades. En esta temporada hemos dedicado varios programas a este tema interesante que tiene que ver con las fechas, las circunstancias y lo que es veraz sobre el nacimiento de Jesús. En esta ocasión queremos enfocarnos en los mitos y las verdades sobre el nacimiento del Mesías. ¿Cuáles son entonces los orígenes de la celebración del 25 de diciembre? La celebración que se centra en el mes de diciembre tiene en parte sus orígenes en una celebración llamada Saturnalia, que se celebraba justamente en uno de los festivales más importantes que había dentro del Imperio Romano. Ahora bien, la Saturnalia era un festival en honor al dios Saturno del Imperio Romano o de la mitología greco-romana. El dios Saturno era un dios más que todo basado en la agricultura, y este festival elucidaba una época anterior, quizás más que todo una época mística, donde en la sociedad todos eran iguales, una sociedad, lo que se llama una sociedad egalitaria, en donde no había distinción de clases, lo cual era uno de los problemas principales dentro de los romanos. De hecho, por eso se crean los juegos romanos o los combates de gladiadores, las carreras de carruajes, porque la sociedad cada día estaba más dividida entre los que eran muy ricos y los que eran muy pobres, y la clase pobre seguía creciendo. Y como había esta distinción de clases, se crearon estos juegos para entretener a la gente y que la gente no se levantara en revolución en contra del Imperio Romano. Bueno, este festival saturnal justamente daba una alusión a ese tiempo en donde todo el mundo era más o menos de la misma clase. Y por ello, desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre, se celebraba este festival donde se cerraban todas las cortes, donde no había juicio, y aquellas cosas que quizás antes no eran permitidas por las leyes en protección a las clases sociales, ahora eran totalmente permitidas. Por lo menos el juego de azar, cierto tipo de crímenes eran permitidos, inclusive algunos especulan que inclusive robar era permitido, y hay algunas especulaciones en cuanto a la moralidad. Una de las cosas de los símbolos que se usaban en este festival de Saturnalia era justamente el encendido de velas o de antorchas en todo alrededor, simbolizando lo que era la parte de la verdad, o sea, una verdad mística. Entonces la luz simboliza justamente la propagación de la verdad de una sociedad idealística, una sociedad ideal donde todo el mundo tenía acceso a los mismos recursos y no había la separación de clases. Al mismo tiempo, este festival daba origen o daba cabida a otro festival que era lo que se llama el solsticio del invierno, o el nacimiento del sol, o del ciclo del sol, el ciclo anual del sol en el invierno. Este se celebraba el 25 de diciembre.
Así que son dos cosas diferentes que quizás a lo largo del surgimiento de la cristiandad llegaron a mezclarse justamente para formar lo que luego sería el Festival de la Navidad. Ahora, no hay ningún récord completo, ningún récord histórico completo donde se describa en detalle cómo se celebraba este festival de Saturnales. Así que la asociación que se hace uno con los otros es más que todo sea por la cercanía del tiempo que se celebraba y algunos de los elementos. Aparentemente la gente cantaba en las calles en celebración de esta sociedad idealista que nunca existió, el uso de las luces, de los candelabros, pero la conexión directa de una con la otra no está tan clara, pero hay mucha similitud en los orígenes de ambas. Muchas personas que son críticos de la Biblia, aquellos que quieren deshacerse de cualquier rastro que tiene que ver con Jesús o la Navidad, han argumentado que el mitraísmo es realmente el origen del cristianismo, que todo lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad, el nacimiento de Jesús, aún los apóstoles, la Santa Cena, todo tiene origen en el mitraísmo. ¿Qué de verdad hay en eso? ¿Qué costumbres había en el contexto romano del primer siglo en relación al mitraísmo? ¿Y qué conocemos sobre los orígenes de esta religión persa? El mitraísmo, o especialmente lo que se conoce como el dios Mitra, que significa contrato en persa, fue un dios principalmente el más adorado cuando el imperio persa estuvo gobernando en el antiguo cercano oriente. Y después que los persas pasaron de la historia y del panorama histórico, luego vinieron los griegos y luego vinieron los romanos. Y es interesante que más o menos para el año 80 de la era común, surgió de nuevo lo que se conoce como el culto a Mitra en el imperio romano. Pero este culto era muy diferente a lo que antes se hacía en la religión persa. En este periodo romano se levantó la adoración a Mitra como un culto, lo que se conoce como los cultos de misterio. Eran estos tipos de diferentes cultos o sectas religiosas en el antiguo imperio romano que principalmente se llamaban cultos de misterio porque las personas que estaban allí mantenían un secreteo porque ellos obtenían la información secreta de las cosas que ocurrían. Ellos eran los sabios, los demás no sabían nada y ellos solamente tenían la información correcta para obtener ya sea vida eterna, obtener la inmortalidad o dependiendo de la religión que ellos estaban creyendo, sus diferentes interpretaciones, ellos solamente tenían el control. Por eso se conocen como los cultos misteriosos, cultos de misterio. Y más o menos para el año 80 de la era común surgió este culto en Roma. Este culto se volvió muy popular entre los años 140 al año 313 de la era común. Es decir, en el mismo periodo donde el cristianismo se estaba expandiendo debajo de las alas del imperio romano. Y este culto prosperó hasta que el cristianismo se apoderó del imperio. Y este culto se volvió muy popular entre las personas, especialmente los romanos de la aristocracia. Este culto a Mitra era observado mayormente las personas que eran parte de este movimiento, se reunían en unas cuevas artificiales. Estas cuevas artificiales representaban un símbolo del cosmos. Y dentro de esas cuevas artificiales habían diferentes imágenes, especialmente imágenes de un toro sacrificado, que eran imágenes características del culto a Mitra. Y dentro de este culto había ciertas mitologías, como por ejemplo, habían 7 rangos de los dioses y habían 7 dioses que representaban los planetas. Estos mismos nombres de los planetas y estos dioses son los mismos nombres que hoy día utilizamos para los nombres de los 7 días de la semana. Eso no ha cambiado, así que el culto a Mitra ha impactado nuestra cultura, al menos en este aspecto, porque los mismos nombres de estos dioses son exactamente los mismos nombres que usamos para los días de la semana. Y este culto surgió y se proliferó mucho durante este periodo. Pero cuando surgió Constantino y el cristianismo surgió, comenzó a atacar duramente al mitraísmo. Y cuando el imperio romano se convirtió al cristianismo gracias a Constantino, los cristianos, que antes eran perseguidos y eran
pues molestado por los paganos, ahora los cristianos hicieron lo mismo. Ellos persiguieron a los paganos, destruyeron sus templos a Mitra, construyeron iglesias encima de estos templos, antiguos templos a Mitra, y obviamente con el tiempo pues el culto a Mitra desapareció por completo y se puso en medio el cristianismo. No cabe duda que entre los paganos se celebraban las fiestas saturninas. Nosotros tenemos evidencia de los días de fiesta que precedían al 24 de diciembre, donde se hacían regalos, donde se hacían festividades. En algunos contextos sí, había orgías y todo lo que tiene que ver con el bacanal que se conocía en la sociedad romana. También nosotros podemos reconocer los orígenes del mitraísmo de algunas costumbres que más adelante se introducen en la iglesia. Sin embargo, nosotros no tenemos textos exactos que describen la doctrina de los que practicaban el mitraísmo. Sí, nosotros tenemos acerca de los enemigos del mitraísmo algunos relatos. Sabemos su relación con el zoroastricismo y también que a pesar de que es de origen persa, en Roma tiene ciertas prácticas particulares que son diferentes a las practicadas en Oriente. Eso nos hace dudar realmente de si realmente el cristianismo fue influenciado por el mitraísmo o más adelante el mitraísmo es influenciado por el cristianismo. De esa manera, la línea divisoria a veces es difícil de establecer. Sí, doctrinas como la transubstanciación, el hecho de convertir en carne y en sangre el cuerpo de Cristo, no cabe duda que son de origen pagano. Y por lo tanto, cuando hablamos acerca de la influencia de ambas religiones, tenemos que reconocer que hubo cierto sincretismo entre ambas. Hubo influencia entre el cristianismo hacia el mitraísmo y costumbres que se creen que tienen origen en el mitraísmo, pero no tenemos ningún tipo de evidencia de eso, sino que son costumbres o tradiciones cristianas, como el caso de tener 12 apóstoles para Jesús y diferentes elementos que se adjudican al cristianismo, como que ellos fueron de influencia a los escritos que aparecen en los evangelios. Pero también tenemos que admitir que en el caso de la fecha del 25 de diciembre, como nacimiento de Jesús, es de origen pagano. Nosotros siempre nos dejamos llevar por la evidencia, y la evidencia que tenemos es que el Antiguo Testamento precede a muchas de las tradiciones que tenemos tardías del mitraísmo. Sí sabemos que el zoroastricismo existía, pero no tenemos los textos, no tenemos los detalles de cómo se estaba practicando el mismo. También tenemos evidencias acerca de las prácticas que introduce Jesús, como la Santa Cena, el lavamiento de los pies, el guardar el sábado, evocando, continuando con lo que había establecido Dios mismo en el Jardín del Edén. Por lo tanto, el decir que el cristianismo dependía del mitraísmo no es nada más lejos de la verdad. Pero, ¿qué acerca de otras tradiciones que nosotros encontramos en iglesias orientales en relación al nacimiento de Jesús? ¿Qué podemos aprender de ellas? Bueno, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. De regreso de la pausa, yo quiero recordarte que puedes acceder a programas anteriores a través de nuestra página en Facebook, los cuales están archivados en YouTube. De esa manera puedes compartir con amigos y familiares algunos de los programas que le dan más contexto a lo que estamos estudiando en esta ocasión. Puedes allí ver programas que hablan acerca del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los evangelios, los cristianismos que se practicaban durante los primeros siglos y acerca de la vida de Jesús. En esta ocasión nos estamos enfocando en el nacimiento del Mesías, las costumbres que rodean la celebración del mismo. Y en este caso nos hacemos la pregunta, ¿cómo otras iglesias orientales han celebrado el día de la Navidad y qué día ellas han escogido para celebrar el mismo? Las iglesias
orientales, las iglesias del este, normalmente conformadas por los griegos ortodoxos, dieron algunas fechas. De paso, hay varias fechas que tenemos para el nacimiento de Jesús, pero particularmente los ortodoxos, la iglesia oriental, se preocupó más que nada por poner enero 6 como la fecha en la cual se celebraba. La razón para esto fue que ellos consideraban a lo que le llamaban así como fiesta de la Epifanía, que es una palabra en griego que significa simple manifestación, la revelación donde Dios se presenta. Ellos entendían que Dios se presentó cuando Jesús vino. Así que ellos buscaron relaciones con los reyes de Oriente que menciona Mateo capítulo 2, que habían ido a llevarles regalos a Jesús y fue como el momento en que lo fueron a ver. Así que dijeron, bueno, pues Jesús nació un 6 de enero, en la Epifanía, cuando los magos vinieron y dejaron esa fecha. Algunos países mantienen estas tradiciones hasta el día de hoy, especialmente en los países de Latinoamérica. Se celebra no ese día como el nacimiento de Jesús, pero se celebra el día de los sabios o de los reyes, donde se le da a los niños regalos. Y esto es una tradición de estas iglesias orientales. Otras fechas que se dieron fue abril 20, tenemos también mayo 20, como fechas. Estas fechas fueron basadas en diferentes conceptos, en diferentes puntos de vista. Algunos fueron dados basados más que nada al azar, otros fueron basados tomando en cuenta, y es al azar también, pero tomaron en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, Juan el Bautista nació 6 meses primero que Jesús. Entonces algunas personas de estas iglesias lo que decidieron hacer fue lo siguiente. Bueno, pues mira, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaba ministrando en el santuario cuando se le dijo que su mujer estaba embarazada. Así que si contamos 9 meses, ella dio a luz. Así que, y después de 9 meses, 6 meses después, María dio a luz. Así que habría solamente que mirar cuando Zacarías estaba ministrando. Las leyes sacerdotales, según en Primera de Crónicas, decían que se estaban divididas en varias castas. La casta de Zacarías le tocaría la número 8. Así que dirían, bueno, pues Jesús, y así hacen algunos cálculos. El problema es que los cálculos, por más vueltas que le den, lamentablemente habían 24 divisiones sacerdotales y por lo tanto le tocaban era al año 2 veces, porque 24 por 2 da 48. Pero los años no tienen 48 semanas, tienen 52. Así que habían algunas castas que le tocaba 3 veces al año. Y eso se hace allí una vuelta grandísima que usar ese principio es en vano y no es posible. San Agustín, Clemente de Alejandría, ya comenzaron a proponer una nueva fecha y a decir, no, miren, Jesús nació el 25 de diciembre y es por esta razón que finalmente esta fue la fecha que permaneció, porque estos padres de la iglesia tuvieron mucho poder y mucha influencia. De hecho, se debe a San Agustín y a su libro La Ciudad de Dios que la iglesia se formó y se organizó y tomó el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esta gran influencia de este hombre y lo que dijo fue lo que se permaneció durante todo el periodo de la Edad Media y que de alguna manera u otra nos llegó a nosotros. Y es por eso que el 25 de diciembre se mantuvo y le ganó al 6 de enero, que era por la iglesia oriental y que tenía menos poder que la iglesia más que nada occidental. Cuando hablamos, nosotros podemos ver la diversidad que hay entre algunas iglesias orientales sobre la celebración del nacimiento de Jesús. Algunas de esas celebraciones también enfatizan la presencia de los magos o los sabios que venían de Oriente. Muchos mitos se han escuchado acerca de supuestamente 3 hombres que venían trayendo sus regalos hacia el niño Jesús. También se habla acerca de un 4.º rey mago y tantas tradiciones en cuanto al origen de ellos. ¿Qué sabemos realmente acerca de los sabios que vinieron desde Oriente? Una de las historias más conocidas cuando se habla de la Navidad casi siempre es la historia de los 3 magos que fueron a visitar a Jesús. Y esta historia ha sido transmitida, ha sido representada, ha sido
dibujada en imágenes por siglos. Y desgraciadamente a lo largo de esta historia, pues la historia original pues se ve transformada y se ve un poco corrompida por diferentes tradiciones que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y se han desarrollado muchos mitos con respecto a los magos y su papel con respecto al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, podemos mencionar uno del mito más común, y es el número de ellos. Casi siempre se menciona que los magos eran solamente 3. Y esta información y la lógica detrás de esto se debe a que a la ofrenda que ellos le dieron al recién nacido Jesús fueron 3. Así que las personas tan temprano como en el siglo III de la era común, tenemos un dibujo en la catacumba de Priscila, donde es la imagen más antigua de los 3 magos, y esta imagen de los 3 magos, que es la más antigua, aparecen solamente 3. Así que tan antiguo como el siglo III, ya los cristianos habían pensado y estaban, pues obviamente, razonando que los magos debían de ser de 3. Y estos 3 magos eran igualmente en estatura, eran todos iguales. Y gracias a esta lógica de los 3 regalos que ellos le dieron a Jesús, pues se desarrolló esta lógica de que solamente eran 3. Los nombres muy conocidos que todavía los estamos escuchando, como Baltasar, Melchor y Gaspar, estos nombres fueron pues otorgados alrededor del siglo V de la época cristiana. Y también para este periodo, especialmente gracias a unos mosaicos que tenemos que sobreviven hasta estos días, vemos que Melchor se identifica como una persona de tez negra, africano, y Gaspar como la persona más adulta, el más anciano de todos, con la barba blanca. Y estas tradiciones son tan antiguas como el siglo V, no es un invento que las diferentes denominaciones se han inventado recientemente. Esto es un mito antiguo, pero nuevamente, como es un mito, no tenemos ninguna evidencia de que estos magos, no que solamente eran 3, sino que estos 3 nombres eran los nombres de ellos. De eso no hay ninguna pieza de evidencia. Nosotros no sabemos cuáles eran sus nombres, de dónde vinieron, ni cuál era su función. No sabemos absolutamente nada. Así que solamente tenemos estas alusiones en estos mosaicos. Sin embargo, el mito más popular y el más básico y fácil de refutar es el mito más clásico hasta ahora y el que se representa cada Navidad. Y es que los magos fueron al pesebre a darle los regalos al niño Jesús. Y este es el mito más común y el más fácil de contestar, ya que la misma Biblia menciona que los reyes llegaron a la casa y no al pesebre para darle los regalos. Así que cuando estos 4 mitos se fusionan todos en uno, tenemos esta clásica imagen navideña donde los reyes están en el pesebre ofreciendo al niño Jesús. Pero sabemos que todos estos mitos pues carecen de evidencia histórica. En el texto bíblico nos refleja que vinieron, en griego se dice magoi, y de ahí la traducción que dice magos del oriente. Primero debe decirles que en el texto bíblico se narra que ellos trajeron 3 tipos diferentes de obsequios, que mirra, incienso y oro. Ahora, no necesariamente dice que fueron 3 individuos que los trajeron, sino que trajeron obsequios de estas 3 naturalezas, lo cual eran obsequios típicos a un rey. El oro era uno de los primeros obsequios que se daban, el incienso y la mirra también, el perfume y lo que era la parte del incienso que era para el ambiente, para ambientar el sitio. Así que tiene también trasfondos culticos estos 3 regalos, ¿no? Sin embargo, nos dice que fueron estos 3 tipos de obsequios, no que fueron 3 personas. Segundo, la palabra magoi tiene que ver más que todo con el estudio de la astronomía o la astrología, también se le puede llamar, que es el estudio de las estrellas para el uso de la adivinación o poder decir el futuro de diferentes hechos históricos. Esto era muy típico en Mesopotamia y de ahí la palabra oriente. Lo más seguro es que ellos vinieron desde el norte, que subieron desde Mesopotamia, subiendo lo que eran los ríos, el Éufrates y el Tigre, subieron por la parte de Anatolia y descendieron desde Siria hacia Israel, que era la ruta típica que se seguía en vez de cruzar el desierto. Así que estos hombres se les clasifica como magoi
y lo más seguro es que ellos se dedicaban al estudio de las estrellas para poder adivinar o predecir acontecimientos futuros. Es interesante de que la caída y el surgimiento de nuevos monarcas en todo el área de Mesopotamia justamente se asociaba con el estudio de las estrellas. Lo que ocurrió en esta historia, es lo más seguro, es que estos astrónomos o astrólogos lograron ver una estrella diferente en el cielo. Y basado en esta estrella, en los símbolos como ellos lo interpretaron el surgimiento de un rey. Ahora, es cuando empezaron a seguir el curso de esa estrella, los llevó justamente a la nación de Israel. Es posible que ellos hayan tenido quizás algún tipo de contacto con algún tipo de escritura hebrea, donde ellos hayan podido asociar un evento con el otro, pero lo más seguro es que sencillamente vieron este símbolo diferente, lo interpretaron así y llegaron justamente a Jerusalén anunciando el nacimiento del rey Mesías. ¿Cuántos eran? No sabemos. Era un arte bastante común en Mesopotamia y era basado justamente en la oración a dioses paganos, a dioses que eran parte del panteón mesopotámico. Y es interesante, quizás para concluir este punto, el hecho de que Dios usó un sistema pagano, netamente pagano, para traer a estos hombres y llevarlos justamente al nacimiento del Mesías. A veces Dios usa medios que no son convencionales, sino que para nosotros serían un escándalo. Sin embargo, Dios usó justamente las creencias de estos hombres, la forma de ellos estudiar las estrellas, su mentalidad de que las estrellas predecían el surgimiento y la caída de reyes, y usando justamente sus creencias, su mentalidad, su cultura, los trajo justamente a los pies del Mesías. Cuando pensamos en el Oriente, debemos evocar todo lo que la palabra del Señor nos habla acerca de los sabios que vivían en la parte este. Desde el libro de Génesis, continuando ahí en el Pentateuco, vemos que cuando se habla acerca de los hombres del Oriente, hablando de Job y sus amigos y otros, son hombres sabios que están estudiando diligentemente la palabra de Dios. Y más adelante, entre los profetas, todavía se habla acerca de los hombres de Oriente. Son precisamente hombres sabios los que se acercan al niño Jesús y le traen regalos, regalo de oro, de incienso y de mirra. Y al nosotros pensar en las iglesias de Oriente en el día de hoy, en el siglo XXI, vemos que todavía ellas evocan y recuerdan algunas de las costumbres que practicaban los primeros cristianos. Estos son cristianos muy especiales, cristianos que han resistido persecución por casi 2000 años, cristianos que se han mantenido asidos, sí, tal vez a tradiciones y costumbres, pero que de alguna manera todavía tratan de celebrar el nacimiento del Señor de la manera más sincera y más honesta. Pero ¿cuáles son entonces algunas de las explicaciones que se dan para el origen del 25 de diciembre? Bueno, si quieres más detalles, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en este programa de Evidencias. Tal vez tú estás tratando de determinar si este 25 de diciembre vas a celebrarlo o no. Bueno, quédate con nosotros todavía para que puedas estudiar y escudriñar un poco más acerca de este día. En el caso del 25 de diciembre, vamos a escuchar las voces de los mismos cristianos de los primeros siglos que así lo celebraron. Ellos arguyen que están celebrando el 25 de diciembre porque una tradición sugería que María había quedado embarazada en Pascua y por lo tanto 9 meses más tarde es que Jesús nace. La Biblia no nos provee una información específica respecto a cómo ubicar en un calendario en qué época del año nació Jesús. Claro, nos da varias pistas que pueden ser tomadas como guía
para tratar de establecer en qué época del año pudo haber nacido Jesús, de acuerdo a los datos que nos ofrecen los evangelios. Lo que es interesante es que la mayoría de especialistas en Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo reconocen que la fecha del 25 de diciembre es una fecha posterior, que se presenta en el cristianismo ya alrededor del tercer siglo, que se empieza a hablar de que se está usando el 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Jesús dentro de otras posibles fechas para este evento. Por ejemplo, algunos sugerían mayo, otros hablan especialmente en Oriente, la Iglesia Cristiana de Oriente, que destacaba más no el 25 sino enero 6. Lo que muchos han reconocido es que parte de este cambio, la institución de esta celebración para esta fecha, tuvo que ver mucho con la forma en que el cristianismo fue sustituyendo celebraciones paganas que eran propias del Imperio Romano, especialmente para esta fecha. Se hablaba especialmente de la Saturnalia, estas celebraciones a final del año donde se compartían regalos, se celebraba, cosas con las que nosotros hoy día incluso asociamos la Navidad, eran parte de muchas costumbres y tradiciones del mundo pagano en el tiempo del tercer o cuarto siglo. Ahora, lo interesante es que dentro de esto estaba la celebración del Sol Invictus, porque ocurría esto en el cambio del movimiento del Sol, y era cuando de nuevo volvíamos a tener más luz por el Sol. Así que el solsticio de invierno caía en el 25 de diciembre, así que se celebraba esta victoria de la luz sobre las tinieblas. Iba a haber más luz, y muchos cristianos tomaron esto para asociarlo y introducir un cambio con Jesús como nuestro sol de justicia. O sea, lo que parece ser evidente es que definitivamente hubo una sustitución de celebraciones paganas asociadas con estas festividades relacionadas con el sol, y fueron sustituidas por algo más cristiano. Ahora, interesantemente, muchos han sugerido que incluso la fecha de nacimiento de Jesús pudiera estar dentro de un rango del 25 de diciembre al 25 de marzo. Así que dentro de ese periodo pudo haberse dado las condiciones que están descritas en el Nuevo Testamento, por los detalles que están descritos. Vemos que después, debido al dominio del cristianismo en lo que quedó del imperio romano, estableció esta fecha con más solidez en la práctica cristiana y en las prácticas sociales, donde vemos que la asociación del nacimiento de Jesús con el 25 de diciembre es una práctica sólidamente establecida en muchos países de tradición o de pasado cristiano. Así que eso es algo innegable, la presencia del 25 de diciembre como una tradición cristiana sólidamente establecida en el presente hoy día. Ahora, la pregunta es, entendiendo el origen de esta celebración, entendiendo los elementos con los cuales está conectado, ¿qué debiéramos hacer nosotros hoy día? Bueno, a fin de cuentas, Jesús nació un 25 de diciembre. No tenemos evidencia de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Y el argumento no se basa en que era invierno y los pastorcillos no podían estar afuera, porque si bien es cierto que hace frío en esa época y que en algunas ocasiones aún está nevando, pero también hay inviernos que son más livianos y que sí, para esa época todavía tenemos pastorcillos en algunos casos pastando, así que ese argumento es débil. Tenemos que ir a un argumento bíblico e histórico. ¿Qué evidencias tenemos para decir que Jesús no nació un 25 de diciembre? El nacimiento de Jesús siempre ha sido un enigma, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y esto se debe a que nosotros, pues, de manera sencilla, la respuesta más sencilla a la pregunta de cuándo nació Jesús es que no sabemos con exactitud cuál fue la fecha exacta y el mes exacto cuando nació Jesús. Y la fecha del 25 de diciembre pues se ha llegado de diferentes maneras a lo largo de la historia, independientemente de muchas informaciones que
apuntan y que los cristianos utilizaron para llegar a esa fecha. Sin embargo, aunque esa fecha pues no es muy probable para el tiempo de Jesús, que Él pudo haber nacido, sí hay otras evidencias que pueden al menos dar una idea de cómo nosotros pues podemos calcular o al menos tener una idea de cuándo nació Jesús. Y algunos de estos datos que podemos utilizar para tener una aproximación son los siguientes. La primera información que se debe aceptar o la primera información que es importante para determinar la fecha del nacimiento de Jesús es la información que contienen los mismos evangelios que hablan sobre el mismo nacimiento. Así que se debe aceptar de antemano, obviamente, la confiabilidad y la historicidad de los evangelios. Otro dato muy importante es la muerte de Herodes. La muerte de Herodes es como una fecha clave, da como que el límite por la cual el nacimiento de Jesús debe de ubicarse, ya sea antes o después de eso. Y nosotros sabemos que Jesús nació antes de que Herodes muriera. Y sabemos que Herodes murió de manera exacta en el año 4. Así que el nacimiento de Jesús debe estar ubicado antes de esa fecha, en algún momento antes. Otro dato muy importante es la información que provee Josefo. Josefo nos ayuda en ver algunas cosas, algunos detalles sobre gobernadores, detalles sobre emperadores, detalles sobre Herodes, obviamente. Y otro dato que también tenemos que mirar son las fuentes antiguas, especialmente las fuentes judías, que tienen que ver con los oficios de los sacerdotes, los años, cómo se calculaban los calendarios antiguos. Y cuando nosotros juntamos todas estas informaciones que tenemos de manera pues circunstancial, podemos llegar a un rango que Jesús debió haber nacido entre el año 7 al año 4 antes de la era común. Y eso es un rango alrededor de 3 años. Y estos 3 años pues es muy probable que haya nacido entre esos 3 años. Y algunos pues han tratado de ir más allá y han tratado pues de identificar al año exacto. Algunos creen que lo más exacto debe ser el año 5, que Jesús debió haber nacido. Y algunos pues ubican entre los meses de agosto a octubre, o mejor dicho, entre el otoño, el lugar y la temporada más probable cuando Jesús debió haber nacido. Así que debemos de ser pues lo más honestos con la información y decir que toda esta información pues es lo más probable que podemos decir hasta ahora. Y no tenemos una información exacta de cuándo nosotros podemos ubicar el nacimiento de Cristo, al menos hasta estos momentos. Había honestidad, había sinceridad en muchos cristianos que celebraban el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. No se trataba solamente de una conspiración satánica que estaba tratando de usurpar el lugar de Jesús y poniendo una tradición pagana. Sí es cierto que según hemos estudiado en la profecía, cuando vemos la introducción de elementos paganos, el iris de Pérgamo o el tercer caballo, el caballo negro, que sí trataron de hacer un sincretismo y de manera intencional confundir a los primeros cristianos. Pero no deberíamos juzgar a todos los que lo celebraron a través de la historia de esa manera, ni tampoco a los que lo celebran en la actualidad. ¿Qué entonces acerca de la fecha del nacimiento de Jesús? Bueno, de manera precisa, establecer el día no estamos seguros, pero de que el evento tuvo lugar, no cabe duda. ¿Valdrá la pena nosotros celebrar la Navidad en el siglo XXI? Bueno, si quieres respuestas a esa pregunta, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al final de este interesante programa que estudia el origen de la celebración de la Navidad. Y nosotros hemos podido reconocer elementos paganos, influencias de las fiestas saturninas y también la influencia del mitraísmo. Debemos reconocer el origen pagano de estas diferentes costumbres en relación a las fiestas venerando al sol. Pero ¿deberíamos entonces nosotros celebrar las Navidades en el siglo XXI? ¿Cómo son celebradas en nuestros días? Hoy en día, cuando las personas hablan de Navidad, lo que piensan es simplemente, no necesariamente en el nacimiento de Jesús. Muchos lo que piensan en la palabra Navidad es en luces. Otros piensan en regalos, otros piensan en dinero, porque le van a dar el doble sueldo o el salario número 13.
De manera que yo no sé si de alguna manera u otra nos queda en nuestras mentes un concepto de que hace muchos años atrás un niño que nació de una mujer, un niño divino, vino a esta tierra. Hoy en día me parece a mí que el mayor énfasis no es en la natividad como un nacimiento de Jesús, sino más en la Navidad, que más que nada es un concepto y una palabra que no vienen una de la otra. Simplemente Navidad se refiere a fiestas. Y es por esa razón que ya el énfasis no es en la iglesia, el énfasis es en regalos. Existen algunas fiestas, algunos juegos que hacemos. Usamos el angelito, que es donde yo te regalo y tú me regalas. Usamos el doble sueldo para comprar ropa o comprar cosas en la casa que hace tiempo queríamos comprar y esperamos este periodo para hacerlos. Otros están esperando, por fin vamos a tener un arbolito, las luces lindas que se prenden. Otros están más contentos por los fuegos artificiales, por fin lo vamos a encender, y eso causa mucha alegría, un periodo de mucha alegría. Y en ese sentido tenemos entonces dos fiestas. Una fiesta secular, una fiesta en conmemoración a la alegría, y tenemos una fiesta más espiritual que es una conmemoración a recordar lo que Jesús ha hecho. Estas dos fiestas de alguna manera u otra se han mezclado y se ha perdido la última, que es la espiritual, dándole entonces cabida o entrada a la fiesta más que nada secular. Por otro lado, tenemos también un grupo que decide realmente darle importancia a este periodo, a estas fechas, y es que deciden hacer más actividades. Por ejemplo, las iglesias ya desde que comienza el mes de diciembre comienzan a hacer cantatas, en el sentido moderno de cantata, de que se refiere más que nada a canciones navideñas, donde van a la iglesia y comienzan a cantar esa música de las famosas We Wish You a Merry Christmas, Navidad. Y la gente se llena de esto. Las iglesias hacen programaciones, también dramas, donde presentan el nacimiento de Jesús. Algunas casas deciden decorar, no con Santa Claus, sino con el pesebre. En las iglesias también deciden hacer estas cosas. Algunos deciden hacer caminatas o momentos de consagración yendo a ciertos lugares. Algunas personas deciden hacer viajes grandes de ir a Jerusalén real, y otros que no tienen ese dinero económico deciden hacer a ciertos lugares santos en su país, a ciertas basílicas, santuarios especiales que ellos tienen. De alguna manera u otra darle importancia a este hijo. En algunas iglesias deciden celebrar la Santa Cena que Jesús hizo, en un sentido de conmemoración espiritual, de consagración, de comenzar un año nuevo, o celebrar el momento de Jesús, un momento especial con Dios. Y de esta manera u otra no podemos decir que las fiestas navideñas son solamente de gozo y alegría secular, sino también de gozo y alegría espiritual, donde las personas sienten que están teniendo un encuentro. Compran algunos de estos, comienzan a comprar devociones, de estas que venden, que duran el año entero, y cada día hay una lección espiritual. Las personas ¿dónde están estos libros? De cualquier denominación, están buscando estas guías espirituales para que el año que le va a comenzar ellos puedan tener en contacto con Dios. Así que podríamos mirar ambos contrastes, cada uno buscando, uno la alegría emocional de afuera, secular, y otro buscando la alegría interna o espiritual. Cuando hablamos acerca del origen pagano de las Navidades, deberíamos reconocer que no solamente esas celebraciones son de origen pagano. Si nosotros vamos a ser tan particulares y meticulosos, deberíamos reconocer que el afeitarse es pagano. El usar pantalones es de origen pagano. Sí, también el utilizar una torta para el casamiento o una boda es de origen pagano. Si nosotros somos honestos, lo que nos rodea, las costumbres culturales, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos arreglamos, todo tiene un contexto pagano.
Entonces, cabe la pregunta, ¿será que nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Será que deberíamos aprovechar la oportunidad donde por lo menos una vez al año las personas reconocen el nacimiento del Mesías para nosotros alegrarnos, cantar, compartir con familiares y amigos y estar rememorando ese evento tan singular como fue el nacimiento del Mesías? Bueno, al conocer la historia del origen de la Navidad, ciertamente despierta algunos cuestionamientos sobre si debiéramos o no practicarla, o sea, al tratar de ver lo asociada que está con orígenes paganos. Y posibles formas de responder a este fenómeno pueden estar accesibles a los cristianos. Bien pudiéramos tomar una acción adversativa a la celebración de la Navidad y tratar de anunciarle al resto del mundo que está equivocada, o sea, que esto es una tradición incorrecta, que no sabemos esto. Y esa pudiera ser una forma de responder a la Navidad, o sea, no simplemente reconocer que está mal, sino decir que está mal y atacar esta práctica, que hoy día está asociada no con dioses paganos, sino con Jesús. Claro, sería algo bien curioso ver cristianos, o sea, la forma en que la gente pudiera reaccionar a ver cristianos atacando una celebración que celebra el nacimiento del fundador del cristianismo. Pero puede ser una forma de responder. Otra simplemente sería tomar una actitud de indiferencia, en el sentido de que, bueno, sabemos que es correcto, yo sé que no, yo no voy a hacer nada, no me interesa. Simplemente me desconecto de esta realidad, y el que quiera vivir en una fantasía, en esta tradición incorrectamente establecida, allá ellos. Yo que lo sé, no me voy a meter con nada, ni les pregunto ni les digo. Pudiera ser otra forma de responder. Y otra, que yo pienso que han sido parte de las respuestas cristianas al fenómeno de la Navidad, es aprovechar esta ocasión que ha sido establecida y asociada con el nacimiento de Cristo y sacar de ella el mejor provecho misionero y evangelístico que podemos hacer para reforzar en la mente y en la sociedad quién es Jesús y qué vino a hacer, y no solo destacar el aspecto de que nació o que no es una ocasión familiar para darnos regalos o satisfacer nuestros deseos, sino que es una ocasión muy especial para pensar en el necesitado, hablar de Jesús, predicar el Evangelio, en una sociedad que cada día se está volviendo más secular, donde la presencia de Jesús y de los aspectos religiosos cristianos están siendo cada día más retirados de la discusión pública. Ciertamente la Navidad es de las pocas ocasiones del año que aún el ambiente secular está más abierto al diálogo religioso sobre la persona de Jesús. Así que definitivamente para aquellos que estamos interesados en el evangelismo, en cumplir la gran comisión, esta es una ocasión de oro para aprovecharla y poder hacer eso. Interesantemente, grandes personalidades del mundo cristiano siempre, aún conociendo detalles del origen de la Navidad, han sido muy prudentes y sabios en recomendar a los cristianos el aprovechar esta época para hacer buenas acciones, para compartir con la gente y hablar acerca de Jesús. Así que yo pienso que sigue siendo un consejo muy prudente. Y lo que nunca debiéramos permitir es que la Navidad, entendiendo sus orígenes y todo, sea un obstáculo para entender a Jesús. Debiera ser un vehículo. Si queremos darle algún valor a esta práctica que hoy día está establecida en la sociedad, si quisiéramos darle algún valor, debiera ser de que la Navidad pudiera ser utilizada por los cristianos como un vehículo para hablar de Cristo y no como un obstáculo para no entender a quién es Dios y simplemente fortalecer el materialismo de nuestra sociedad. Muchas personas gastan excesivamente durante la época navideña. Vemos que se convierte casi en una competencia de quién se viste mejor, quién engalana más su casa, quién tiene el árbol más grande y más lindo. Pero la esencia de la Navidad
La esencia del nacimiento de Jesús es darnos a nosotros mismos, compartir del amor de Cristo Jesús. El hecho de que haya árboles que hayan sido utilizados en el pasado, el hecho de que nosotros podamos reconocer elementos paganos, realmente, ¿será que tienen poder en sí mismos? ¿Seremos tan supersticiosos que vamos a darle autoridad a un árbol o a un adorno o a una costumbre sobre mi vida que está bajo el poder de Cristo Jesús? No, mi Dios es mucho más grande. Yo no le tengo temor a detallitos, a diosesitos, a costumbres, a tradiciones o a imágenes, porque no tienen poder. Como Pablo claramente establece en el libro de Primera de Corintios, en esa carta acerca de la carne ofrecida a los ídolos, él dice que el ídolo nada es. Yo soy libre en Cristo. Si esto es ocasión de caer a uno de mis hermanos débiles, bueno, por amor a esos hermanos débiles debemos ser prudentes, pero tampoco podemos permitir que su debilidad sea la que domine nuestra manera de vivir. Debemos ser muy prudentes, ejercer esa sabiduría y amor cristiano cuando nosotros nos relacionamos al tema de la Navidad. Debe ser una ocasión no para gastar y derrochar y nosotros fiestar y comer en exceso. Debe ser una ocasión para nosotros reflexionar en la vida de Jesús, capitalizar sobre la misma para que otros vengan a la iglesia y escuchen himnos dedicados al Mesías, que nosotros demostremos el amor cristiano a través de regalos a personas que no tienen, que nosotros demostremos que el Mesías ha nacido en nuestra vida. De esa manera, nosotros sí podemos demostrar el espíritu de la Navidad, no solamente una fecha. Si quieren escoger el 25 de diciembre, el 5 de mayo, el 4 de julio o el 3 de abril, conmigo no hay problema. Yo haré de todo el año la Navidad. La celebraré cada día y cada excusa que alguien me dé para hablarle acerca de Jesús y recordar al nacimiento de mi Salvador, la utilizaré para gloriar su nombre. Que Dios te bendiga y que el niño de Belén, humilde, sencillo, que consideraba a los demás superiores a él, que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pueda nacer en tu corazón en esta ocasión.